¿Por qué tantas personas inteligentes terminan tomando decisiones insensatas? En nuestro siglo la verdad parece haberse diluido. Cada quien define lo que está bien o mal según su conveniencia y la palabra sabiduría se ha confundido con astucia o éxito personal. En medio de este ruido moral, Proverbios 1 levanta su voz con claridad. El versículo 7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta frase tan breve tiene una profundidad que el creyente del siglo XXI necesita redescubrir. No se trata de un miedo servil, sino de una reverencia que ordena la vida. El temor de Dios no esclaviza, libera. No apaga el pensamiento, lo orienta hacia la verdad. En nuestro tiempo, donde todo parece relativo, el creyente debe volver a la fuente de la sabiduría divina, el respeto, la obediencia y la confianza en el Señor Jesús. La sabiduría comienza con una relación, no con información. El verso 7 nos recuerda que la verdadera sabiduría nace del temor de Dios, no del conocimiento humano. El mundo ofrece una acumulación constante de datos, pero no necesariamente de discernimiento. Podemos tener acceso a millones de libros, a inteligencia artificial, a redes que multiplican las voces, pero si Dios no es el centro, seguimos vacíos. Temor a Dios no es tener miedo a Dios. Temor a Dios no es tener miedo a Dios. Temer a Dios significa reconocer que Él es la medida de todas las cosas. El creyente sabio no interpreta la vida desde la moda o la mayoría, sino desde la voluntad del Creador. Jesús dijo: yo soy la verdad. La era actual relativiza la verdad. El sistema de este mundo nos invita a orientar nuestra vida de acuerdo a tu verdad o mi verdad. Pero Cristo sigue siendo la única verdad eterna. La sabiduría bíblica no se mide por títulos, sino por obediencia. No está en los labios, sino en el corazón. Y ese corazón sabio es aquel que se inclina ante Dios con humildad y gratitud. Por eso, frente a la tentación del grupo, debemos responder con la resistencia del alma. Escucha lo que dice el versículo 10, que nos advierte: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Este consejo suena tan actual como si fuera escrito ayer. En un mundo dominado por tendencias virales, el llamado a no consentir es una resistencia espiritual. Los pecadores hoy no son necesariamente criminales visibles. Siguen ideologías, discursos, influencias que prometen libertad, pero que conducen a la esclavitud del alma. El creyente moderno enfrenta una presión constante: ser aceptado, pertenecer, adaptarse. Sin embargo, la sabiduría del cielo invita a mantenernos con una identidad firme en Cristo, incluso si eso implica nadar contra la corriente. No consientas es una frase de valentía espiritual. Significa no ceder al chisme, a la inmoralidad, al materialismo disfrazado de éxito, al cinismo intelectual que ridiculiza la fe. Ser sabio en el siglo XXI es atreverse a decir no cuando todos dicen sí, porque temes ofender a Dios más que perder la aprobación humana. El Señor nos ha dado la promesa de paz en medio del ruido. El versículo 33 cierra con un contraste esperanzador. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Aquí está el fruto del temor de Dios: paz interior en medio del caos exterior. No se trata de ausencia de problemas, sino de una confianza que no depende del entorno. El creyente que teme a Dios no vive aterrado, vive seguro. Mientras el relativismo promete independencia y produce ansiedad, la sabiduría divina ofrece dependencia de Dios y produce descanso. Escuchar la voz de la sabiduría, la voz de Cristo, es como encontrar calma en medio de una tormenta de opiniones. Cuando su palabra guía nuestras decisiones, no necesitamos controlar todo. Basta con confiar en que Él, Señor, gobierna sobre todo. En una sociedad acelerada, el alma que teme al Señor aprende a detenerse, a discernir, a elegir lo eterno sobre lo inmediato. ¿Cómo aplicaría esta enseñanza el creyente del siglo XXI?
El temor de Dios sigue siendo el antídoto contra el relativismo moderno. En la escuela, en el trabajo, en las redes, el creyente se enfrenta a valores cambiantes. Lo que ayer era malo, hoy es aceptado. Lo que antes se consideraba sagrado, hoy se ridiculiza. Pero la sabiduría bíblica nos recuerda que la verdad no envejece. Los principios del reino no caducan con la moda ni con la opinión pública. Temer a Dios hoy implica vivir con integridad en lo secreto, hablar con gracia y firmeza, cuidar lo que miramos y discernir a quién damos influencia sobre nuestra mente. La sabiduría del siglo XXI no consiste en ganar debates, sino en reflejar el carácter de Cristo en medio del ruido. Cuando el corazón teme a Dios, el alma descansa. Cuando se aleja, se pierde. El temor de Dios no es un obstáculo para la libertad, es su fundamento. Sin ese respeto santo, la vida se vuelve un laberinto de opiniones y emociones inestables. La cultura actual te dice, haz lo que sientes. La sabiduría bíblica responde, haz lo que agrada al Señor. Cuando el creyente decide temer a Dios, descubre que el temor se convierte en confianza y la obediencia en gozo. Ese es el punto. La sabiduría deja de ser una idea y se convierte en una forma de vivir. Hoy, en medio del relativismo que todo lo justifica, la voz de Dios sigue llamando. El que me oyere habitará confiadamente. Que cada una de tus decisiones, pensamientos y palabras sean guiados por ese temor santo que nos guarda del mal y nos acerca más al corazón de Jesús. Dios te bendiga.